Sí, ya te digo. Ok. Bueno, como les decía, vamos a continuar viendo nuestro estudio de la armadura de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 6, que es nuestro pasaje central. Y voy a leer algunos versículos para recordar lo que estamos viendo. Dice del versículo 11 en adelante: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 14. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Bien, antes de entrar en materia con respecto a la armadura del creyente, Pablo nos reitera el consejo de estar firmes, de no flaquear, porque finalmente sabemos que cada día tiene su porción de mal. Pero la idea es que no nos dejemos arrastrar por esto, sino mantenernos firmes y sin permitir que un descuido nos pueda sacar del camino que llevamos andado. Entonces, en este versículo 13, ¿verdad? Perdón, 14, dice que nos ciñamos nuestros lomos con la verdad. El uniforme básico del soldado romano cubría su cuerpo con 3 piezas: la túnica, la coraza y el calzado. La túnica era como un camisón largo que llegaba a medio muslo, sobre la que iba un cinturón grueso y fuerte, como de 15 o 20 centímetros de ancho. Con este cinturón, el soldado ceñía fuertemente sus lomos, el vientre y la espalda baja. Estos experimentados soldados sabían perfectamente que en la cintura del hombre está su fuerza y su equilibrio. Entonces, aquí Pablo nos está hablando, en primer lugar, de la importancia de conocer la verdad. Y después de conocerla, cubrirte con ella, predicarla y defenderla. Esto es lo que significa ceñirte los lomos con ella. ¿Por qué? Porque así estarás fuerte para soportar cualquier embate. La verdad no es algo relativo o algo inalcanzable. Hay quienes dicen, todos tenemos un pedazo de la verdad. Otros dicen, cada uno tiene su verdad. Y otros, que es imposible conocer la verdad. Sin embargo, la Biblia dice que la verdad es Cristo, porque Jesús dijo que Él era la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dijo, soy parte de la verdad. Tampoco dijo, soy una verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Por lo tanto,
Creer en la verdad es igual a creer en Cristo. Y es obedecer y seguir todo el cuerpo de verdad constituido por la doctrina de la verdad que se ha dado a conocer a través de la Biblia. Cuando el soldado romano se ponía el cinturón, a él sujetaba su túnica y su coraza, y en él colgaba sus armas, incluyendo su espada. De esta forma sus manos quedaban libres y tenía una gran libertad de movimiento. Dice la Biblia que una de las primeras cosas que tú encuentras cuando encuentras la verdad es la libertad. ¿Por qué? Porque la verdad precisamente te libera del temor a la muerte y de la condenación. Te quita de tajo la incertidumbre de no saber a dónde irás después de morir. Conocer la verdad también te libera de la esclavitud, del pecado y te libera de la ignorancia. Esto es muy importante porque esta ha sido el instrumento que ha usado la religión por años para manipular la conciencia, la voluntad del hombre y, si se deja, también su dinero. Vamos a leer lo que dice Juan 8, 31, 32 y 36. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo, si Jesús os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, indudablemente la verdad te guía a la libertad. Ahora bien, la verdad, pues es el fundamento de tu vida eterna. No son tus sentimientos o tu buena conducta o tus buenas obras el fundamento de tu fe, ni de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Si ahora puedes estar completamente seguro de tu destino, si ahora puedes estar completamente seguro de tu salvación, no es únicamente porque yo te lo diga, porque lo sientas o porque tengas la esperanza de que así sea, sino porque has hecho lo que la palabra de Dios dice que tienes que hacer. Esta es nuestra garantía, que nosotros hemos seguido la enseñanza de la palabra y la palabra nos ha guiado a la verdad. Como dice Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es decir, la palabra es la verdad. Si tú sigues su palabra, entonces inminentemente tú te enfrentarás y encontrarás la verdad. Entonces aquí la enseñanza básica de esta enseñanza de Pablo acerca de ceñir nuestros lomos con la verdad nos lleva a saber que todos los días nosotros tenemos que reforzar nuestra cintura con ella, ¿verdad? De esta forma tu fuerza será mayor y nada te moverá. Ni siquiera las falsas verdades que vas a oír todo el tiempo a tu alrededor y que lo único que buscan es precisamente confundirte, ¿verdad? Y desviarte del camino y de la verdad. Bueno, en este verso que leímos también se nos habla acerca de la coraza de la justicia. La coraza
cubría todo el torso del soldado, cubría el tórax, cubría el abdomen y también cubría la parte de atrás, lo que es la espalda. Esta coraza solía ser de metal y se sujetaba al cinturón con correas de cuero. Uno de los principales órganos que protegía la coraza pues era el corazón. En la antigüedad pues ya se consideraba el corazón como un órgano muy importante. No solo porque al herirlo se perdía la vida, sino que también se creía que él era el centro de las emociones y de los sentimientos del hombre. En este sentido, el creyente sobre cualquier cosa debe proteger su corazón porque de él mana la vida, como dice en Proverbios 4:23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, el corazón humano es muy importante. Es muy importante espiritualmente hablando, porque precisamente en él tú puedes guardar tesoros de mucho valor con los cuales o a través de los cuales tú puedes enriquecer a los demás. Dice así en Mateo 12:34. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es algo tremendo. Medita en esta sentencia. Con nuestra boca vamos a entender lo que tenemos en nuestro corazón. Por eso la Biblia en otra parte dice que no puede salir de una misma llave, ¿verdad? De un mismo manantial no puede salir agua dulce y agua salada. Entonces nosotros con nuestra boca manifestamos lo que tenemos en nuestro corazón. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Entonces de nuestro corazón pueden salir cosas muy buenas o también pueden salir cosas muy malas, ¿verdad? Puede brotar de ellos el cúmulo de pecado que hay en nuestro corazón, puede salir el orgullo que pues únicamente sirve para destruirte a ti y a los que te rodean, porque en el corazón se atesora precisamente lo que hay en el hombre. Dice Mateo 15 del 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Entonces nosotros nos damos cuenta que la importancia de proteger nuestro corazón es muy grande, porque en él vamos a atesorar cosas buenas o cosas malas. Entonces lo importante es atesorar cosas buenas y también no guardar en tu corazón aquello que te pueda dañar, como amargura, rencor, odio, falta de misericordia o falta de perdón. Bien, Dios entonces nos ha provisto de una coraza que nadie puede penetrar. Esta coraza la conforma la justicia de Dios. ¿Qué significa esto de que nosotros estamos cubiertos con la justicia de Dios? Cuando tú aceptaste
el pago de Cristo por tus pecados. En ese momento, dice la Biblia, que se te cubrió con la justicia divina. Es decir, cuando tú te acercaste a Dios, no solo te perdonó, sino que además fuiste hecho justo delante de Dios. Esto es lo que quiere decir la palabra justificado, que te vas a encontrar en muchas partes de la Biblia. Justificado, justificar, es hacerte justo delante de Dios. Algo que desde luego es imposible de lograr por ti mismo, porque es algo que Dios te da en Cristo. Fíjate cómo lo dice la Biblia en 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, aquí nos habla de que Jesús, que no conoció pecado, cargó nuestros pecados. ¿Cuál era el objetivo de que aquel hombre inocente, justo y sin mancha cargara los pecados de la humanidad? Para que nosotros pudiéramos ser presentados como justos delante de Dios a través de su sacrificio. Y esta misma verdad está dicha en Romanos 3:22, y voy a leer lo que es lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, y lo dice de esta forma en Romanos 3:22. Dice, Dios nos hace justos a sus ojos. Fíjate cómo esta palabra es la palabra justificación. Dios nos hace justos nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo aquel que cree, sea quien fuere. Entonces, esta verdad se presenta en la Biblia y nos dice que Dios perdonó tus pecados cuando creíste que Cristo los cargó por ti en la cruz. Y a cambio de tus pecados, Él te vistió con la coraza de justicia de Cristo aplicada en ti. Entonces, este es uno de los beneficios de haber puesto tu fe en Jesús. Alejaste, en primer lugar, la ira de Dios sobre ti. Hiciste las paces con Él. De tal forma que a partir de haber creído, de haberte convertido, ¿verdad? Cuando Dios te ve a ti, cuando tú oras a Él, Él te acepta y te oye, porque ve la justicia de Cristo imputada a ti, porque ve la justicia de Cristo aplicada a ti. Por eso te ve limpio de culpa, te ve justo como si nunca hubieras pecado, porque cuando te ve a ti, ve a Cristo en ti. Fíjate cómo dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo es la forma como nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Él nos ha hecho ver justos delante de Dios. Hay un salmo que me encanta, ¿verdad? Que es el Salmo 85:10. Y en este salmo se resume esta enseñanza de una forma muy poética, muy preciosa y muy sencilla. Dice así, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
¿Qué quiere decir? Que la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Esto quiere decir que cuando tú respondiste a la verdad, cuando tú te reconciliaste con Dios, recibiste varios regalos de Él. Su misericordia te arropó, entraste al ámbito de la verdad y Dios te hizo justo e hizo la paz contigo para siempre. Ok, bueno, continuemos con nuestra armadura, regresemos a nuestro pasaje central y leamos en Efesios 6:15 lo siguiente. Dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Las sandalias que calzaban estos soldados nos hablan de su preparación para salir a la batalla en cualquier momento. Estas sandalias romanas, a las que hace referencia Pablo, eran diferentes a todas. Eran antiderrapantes, porque tenían en la suela una especie de tachones, unos tacos, y con ellos podían mantenerse firmes sin resbalar o tropezar y evitar ser movidos fácilmente de su posición. Además, pues este era todo un avance tecnológico, ¿verdad? Estas sandalias contaban con un tacón que servían para estabilizar el pie y de esta forma poder aguantar largas caminatas. Nuestro calzado, nuestro andar, tiene un destino y un propósito, que es llevar el mensaje del Evangelio de la paz. Porque el Evangelio tiene como objetivo fundamental dar a conocer a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, es a través del conocimiento del Evangelio que uno puede conocer a Jesús. Y es a través de los que ya lo conocemos que Dios lo da a conocer a los demás. Estas sandalias tenían que estar muy bien hechas. No se podía correr el riesgo de tener un calzado defectuoso. De la misma forma que el Evangelio es perfecto en la forma como está concebido, ¿verdad? Y además, como dice la Escritura, es una fuerte ancla de nuestra fe. Por esta razón, como Pablo conocía perfectamente el Evangelio y conocía perfectamente su alcance y su poder, Pablo nos dice en Romanos 1:16 que él estaba completamente orgulloso del Evangelio. Decía así, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, Pablo conocía el poder salvador y transformador del Evangelio y por eso él lo predicaba a diestra y siniestra. Además, como dice este versículo, lo hacía con mucho orgullo. En esta enseñanza de la armadura, Pablo nos dice que hay que estar presto, listo para ponerse las sandalias, para salir a defender este evangelio y proclamarlo en el momento en que se nos pida razón de nuestra fe. Es decir, a tiempo y fuera de tiempo, como precisamente Pablo se lo dio a conocer a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 4:2, al decirle, le decía a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
Es decir, Pablo le está pasando a Timoteo la estafeta, el compromiso de decirle: tú, Timoteo, sé como yo. Primeramente conoce el Evangelio, y cuando tú lo conozcas vas a estar orgulloso de él y de el poder del Evangelio. De tal forma que él lo animaba a conocer y a predicar el Evangelio. Entonces, nosotros, de la misma manera, necesitamos prepararnos bien en su conocimiento, ¿verdad? Para que lo podamos presentar a toda persona en forma correcta y clara. Debemos estudiar cómo podemos ganar las almas a través del Evangelio. Dios ha puesto en nuestras manos algo precioso, algo con lo que la gente puede encontrar la salvación, algo que además produce en quien lo proclama un gran gozo. Fíjate cómo dice 1 de Pedro 3:15. Dice: y estad firmes y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, ¿verdad? Hay algunas personas que observan al creyente, se dan cuenta que pues es una persona distinta, se dan cuenta de que actúa diferente, y hay algunos que nos preguntan: bueno, ¿y tú quién eres? No sé si te ha pasado. ¿Y tú qué crees? O tú, hasta preguntan: ¿tú de qué religión eres? Bueno, entonces es aquí donde nosotros tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, ¿verdad? Con reverencia, ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en nosotros. Cuando nosotros no nos hemos preparado para esto, será evidente que no hemos entendido cuál es nuestro trabajo o cuál es nuestra obligación como un buen soldado de Jesucristo. Todos empezamos torpemente nuestra carrera como creyentes, esto es verdad, ¿verdad? Al principio tal vez como quien está estrenando zapatos, ¿verdad? Sufriremos tropiezos, y en vez de gozarte por predicar evangelio, te quejes por las ampollas de tus pies. Pero cada una de ellas será una experiencia y un recordatorio para que sepas que entre más uses las sandalias del evangelio, más rápido los podrás aflojar, amoldar y dominar hasta que encuentres el gozo por predicarlo. Entonces, no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de que la gente se pierda o que la gente no entienda el mensaje del Evangelio por nuestra falta de conocimiento, ¿no?, ni por la falta de práctica. Y si tú te das cuenta, si tú lees la Biblia, te puedes dar cuenta que este fue el gran problema de Israel con el conocimiento. En primer lugar, dice la Biblia que al pueblo de Israel, en quien Dios depositó su palabra, le faltó conocimiento. Y el segundo problema que tuvo fue que cuando tuvo el conocimiento, lo desechó, no lo apreció como tal. Fíjate cómo dice en Oseas 4:6. Dice: mi pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es decir, la revelación de la palabra había sido dada a este pueblo, pero no lo conoció. Y después dice, cuando lo conoció, dice: por cuanto desechaste el conocimiento. Cuando tuvo el conocimiento, dice, lo desechó. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio
y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, tenemos que buscar el conocimiento de la palabra de Dios para poder presentarlo ante las personas que demanden razón de nuestra fe. Entonces, es importante que nosotros tengamos el conocimiento no como una forma de intelectual, no como una forma de envanecernos o de decir, no, es que yo sí sé mucho, ¿verdad? No es este el objetivo, porque dice la Biblia que el conocimiento llevado a cabo, el conocimiento puesto en práctica, edifica. El conocimiento por el conocimiento mismo, lo único que provoca es envanecimiento en quien lo tiene. Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Es decir, de nada me sirve tampoco saber mucho si yo no lo enseño. Si no me sirve, en primer lugar, para mejorar mi vida y, en segundo lugar, para enseñarlo a los demás. El Evangelio debe de convertirse en algo práctico. Si no va a ser algo práctico y yo nada más me voy a dedicar a conocer, a estudiar y a enriquecer nada más mi intelecto, pues entonces mejor me voy a una cueva como una seta, ¿verdad? Con mis libros, donde nadie me moleste y listo. Santiago nos dice que ese conocimiento debemos de llevarlo, o debemos de buscar llevarlo todo el tiempo a la práctica. Dice así en Santiago 1:22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si tú no tienes el conocimiento, ¿verdad? O si no lo llevas a la práctica, entonces es tiempo de que corrijas este punto. Una persona firme en conocimiento y convicción, obviamente es una persona que no se dejará mover fácilmente por cualquier viento de doctrina. Es decir, el conocimiento te arraiga, te hace precisamente desechar las cosas que son incorrectas, que no están de acuerdo a la verdad. Entonces, cuando alguien incluso trate de tropezar tu fe, lo único que tú harás es ir a recordar las preciosas verdades del Evangelio de la paz y confirmar y afirmar tu posición en Cristo Jesús. Entonces, tu conocimiento y uso del Evangelio hará que cada día fluya en ti en forma natural y en una forma espontánea, como si fuera una extensión de ti mismo. Es decir, la familiaridad y la práctica que tengas al predicar y conocer el Evangelio va a ser algo natural. En cualquier tipo de conversación saldrá y podrás realmente hacerlo como una extensión de ti mismo. Algunas veces, cuando presentes el Evangelio, pues tendrás que ser golpeado o vencido, ¿verdad? Algunas veces no tendrás que salir tan airoso. Esto hará que te prepares mejor y que en las sucesivas ocasiones sepas qué hacer, sepas cómo contestar, sepas qué decirle a la gente. Porque la gente respeta a la persona que habla con autoridad, con conocimiento y claridad y con poder acerca de Dios. Entonces, esto implica tener una preparación. Muy bien. Tú lo único que necesitas es conocerlo y exponerlo correctamente. Es decir, tú no tienes por qué tratar de decir por qué Dios dice lo que dice. No, esto ya, el Evangelio, tú lo tienes que exponer nada más. El Evangelio hablará por sí mismo. Decía el doctor MacArthur que el Evangelio es como un león.
Lo que tú tienes que hacer es soltarlo. Él sabrá defenderse e imponerse por sí mismo. El Evangelio tiene ese poder. Entonces Dios se encargará a través de su Espíritu de convencer a la gente. Tú lo único que necesitas es presentar la verdad del Evangelio. Obviamente los que estén listos, los que quieran, los que entiendan, responderán. Los demás, pues tal vez reciban otra oportunidad después para volver a escuchar lo que en ese momento están rechazando. Pablo, quien al principio persiguió a los que creían en este evangelio, no entendía por qué la gente lo defendía hasta dar su vida por él, hasta que finalmente fue alcanzado por el evangelio y se dio cuenta de su poder transformador. Y entonces vivió desde ese momento, a partir de esa experiencia, él vivió para defender y proclamar el Evangelio, como dice en Hechos 9, del 3 al 6. Dice así, la experiencia, ¿verdad?, de Pablo cuando se convirtió. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Y más adelante, en el versículo 15, nosotros vemos cómo se le contestó más ampliamente esta pregunta de Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo tenía un propósito, ¿verdad? Y aquí Dios le dice, yo te he escogido para que tú lleves mi evangelio, ¿verdad?, en presencia de gentiles, de reyes y de muchos hijos de Israel. Por eso, no hay trabajo más noble y trascendente en todo el mundo que la predicación del evangelio. Por esta razón, dice la Biblia, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es lo que quiere decir la palabra evangelio, buenas nuevas. Entonces, la Biblia dice en Romanos 10:15, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Bueno, vayamos nuevamente a Efesios 6 y leamos el versículo 16. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo usado por la infantería romana era grande y rectangular, de aproximadamente medio metro de ancho por 1,5 metros de largo. Este escudo estaba hecho de madera contrachapada y con baba a lo largo. Esta madera contrachapada es lo que ahora se conoce como el triplay, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esta forma de usar la madera para poderle dar esta forma con baba es un invento romano. Bueno, este escudeto romano tenía una armazón de hierro y estaba recubierto con piel gruesa para neutralizar las flechas prendidas con fuego que lanzaba el enemigo. Este escudo grande y pesado
cubría al soldado desde la cabeza hasta las rodillas. Tenían unos ganchos internos para agarrarse y otros externos que permitían enlazarse unos con otros y así avanzar juntos, perfectamente unidos y protegidos. Al marchar, los colocaban a los lados como paredes laterales y en la parte de arriba como un techo, haciendo prácticamente una caja caminante muy difícil de penetrar. Esta táctica es conocida como la tortuga romana, que si tú todavía lo ves en algunos videos de la policía, todavía lo usan en nuestros días. Bueno, como avanzaban los soldados, ellos alternaban una fila de flechadores y luego otra con lanzas, y este era un ataque sistemático a través del cual iban avanzando en contra del enemigo. El soldado que perdía su escudo no solo ponía en riesgo su vida, sino la de todo el escuadrón, porque pues prácticamente hacía un hoyo, ¿verdad? En esta, ¿cómo se llama? En esta tortuga romana. Con esto, Dios nos quiere enseñar que la vida del creyente está protegida por su fe, porque este es el escudo con el que cuenta para seguir adelante. Y también nos enseña que la vida cristiana se diseñó para trabajar en equipo, cada uno en la posición que Dios ha dado, porque la Biblia, al referirse a los creyentes, ¿verdad?, se refiere a ellos como un cuerpo, como dice en 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, somos como un cuerpo, un equipo que trabaja para Dios. Y entonces, es hermoso saber que pues no estás solo en esta lucha, sino que tenemos compañeros de milicia, ¿verdad?, movidos por una fe común. Entonces te puedes dar cuenta cómo trabaja este equipo de soldados de Cristo. Uno siembra la semilla del Evangelio, otro la riega y alguien más cosecha el fruto. Y entonces hacemos un trabajo de equipo. Es entonces a través de esta fe compartida, ¿no?, que podemos avanzar juntos en pos de la victoria. Como dice la Biblia también en Gálatas 6:2. Dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, esta fe es la que te debe mover en cada aspecto. Igualmente, nosotros tenemos que aprender a utilizar nuestra fe para mover montañas. Como lo dice Mateo 17:20, ¿verdad? Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y pasará, y nada os será imposible. Bien, a diferencia del escudo romano, que tenía una medida estándar y no podía variar, el escudo de nuestra fe puede crecer siempre y hacerse más grande con el pasar de los años. Entonces, la Biblia nos insta a que nosotros profundizamos y a que nosotros crezcamos en nuestra fe. Entre más grande nuestra fe, más logros podremos obtener. En la guerra eran terribles los dardos de fuego. Estas eran las flechas que en la punta llevaban un estropajo impregnado con brea que se encendía para ser lanzadas en contra del enemigo. Con ellos conseguían quemar pues, los fuertes de madera y a los mismos soldados. Entonces esto nos debe de llevar a recordar que los ataques del enemigo
No te van a esperar a que tengas una fe completa y robusta. Desde que un creyente se convierte, ¿verdad? El enemigo comienza a lanzar en su contra dardos de fuego. Por esta razón, desde siempre debes estar preparado para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Satanás no está bromeando. Él siempre va a tirar a matar. Entonces, entendamos que solamente nuestra fe en Jesucristo puede ser el escudo efectivo para guardarte de estos ataques, como dice en el Salmo 18:2. Dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces tú, como buen soldado de Jesucristo, no puedes volver atrás, ¿verdad? No puedes darte el lujo de no estar en forma, de no tomar toda la armadura de Dios o de darte tus escapadas al mundo, ¿verdad? Porque en una de ellas, pues, a lo mejor ya no regresas. Entonces, dice en el libro de Hebreos que nosotros debemos de poner nuestros ojos en Jesús y en la meta que tenemos por delante. Así dice en Hebreos 12:2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, hoy como siempre, la fe de los hombres, que tenemos fe, está siendo cuestionada. En muchos casos atacada, probada, burlada y hasta despreciada. Los jóvenes son el blanco favorito de Satanás, porque pues es en la juventud donde se toman las decisiones que los acompañarán el resto de su vida. Los ataques despiadados del enemigo hacia los creyentes han provocado que muchos hijos de Dios o nieguen su fe o se refugien en un cristianismo light donde difícilmente darán algún fruto. Por lo mismo, hoy, en medio de tanta opacidad, el mundo necesita saber lo que es la verdadera fe, esa que brilla con gran intensidad en medio de la oscuridad de un mundo incrédulo. Y desgraciadamente, lo tengo que decir también, en medio de un cristianismo diluido. De ti depende crecer en fe, en quedarte como un enanito o crecer hasta convertirte en un gigante de la fe y alcanzar un buen testimonio como buen soldado de Jesucristo. Muy bien, pues que Dios te bendiga. Maranata.